Bueno, no sé si hay gente o no hay. A ver. Hola Anita. Hola, la gente que va llegando. Bueno, ahí fijé el comentario. Tarot de Marsella versus Rider White Smith. Bien. Decirles primero que mi opinión va a estar hasta último momento. Bueno, esto está un poco trabadito. Bueno. Y contarles más o menos qué me pasa a mí con estas dos barajas. Explicar más o menos para los que no saben cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. Básicamente y humildemente con lo que uno trae en su haber, ¿no es cierto? Con lo que uno trae en su haber. Pero bueno, principalmente hay que entender la diferencia entre estas dos barajas es que, bueno, el tarot de Marsella es bastante más antiguo, es uno de los llamados tarot histórico. Muchos de los que establecen diferencias entre estos dos mazos es que dicen que, bueno, que el tarot de Marsella es una baraja PIP. ¿Qué es una baraja PIP? ¿Qué quiere decir que es una baraja PIP? El tarot de Marsella es una baraja PIP, quiere decir que en sus arcanos menores no hay escenas. ¿Sí? Si podemos ver acá, en este 9 de oros, tenemos 9 oros. ¿Sí? Pero también entre las barajas PIP tenemos que hacer diferencias. Porque hay muchos de los detractores de la baraja de Marsella, del tarot de Marsella, dicen que bueno, que solamente hay 9 oros y que no, o que hay 3 espadas, o que hay 4 copas, y que no se puede leer. Y hay que distinguir que no es lo mismo tener, a ver si encuentro el 9 de oros acá. No es lo mismo tener 9 oros así. Esta es otra baraja PIP, ¿sí? En donde no hay nada más que los oros, que tener el 9 de oros que les mostré recién, que ahora no lo voy a encontrar. Bueno, encuentro el 8, no sé dónde lo metí al 9. Que tener esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos el 9, acá tenemos el 10, solamente tenemos una disposición de los oros así, al azar. Y aquí, si nosotros vemos la evolución de los oros, vemos que tiene otros elementos que están interactuando con estos oros, ¿sí? En este caso, ¿sí? Elementos que son vegetales, florales, ¿sí? Que están interactuando, acá en el 3 de oro lo podemos ver también, que están interactuando, ahí lo vemos bien, que están interactuando con estos oros, ¿sí? Y que en cierta manera establecen una relación entre ellos. En cambio, barajas PIP como la que les mostré recién, o incluso, a ver si tengo acá una baraja de juego, que es la baraja española. Sí, a ver. Como esta. Nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el 3 de oros tiene los 3 oros y nada más. ¿Sí? Entonces, esta es una gran diferencia también que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrarnos en el tarot de Marsella
con estas con estos elementos que están interactuando entre sí con cada uno de los palos, y que si vemos cómo va desarrollándose ese palo desde el 1 hasta el 10, vamos a encontrarnos con que hay una fluctuación, hay cierta evolución, hay como un ir y venir de contracción y de expansión en cada uno de estos elementos que están interactuando con el palo, que nos van a dar información, que es un poco más abierta. Sí, es real que quienes hablan a favor de Rider-Waite dicen que el tarot de Rider-Waite-Smith, el tarot de Pizzi, nos encontramos con escenas en los arcanos menores. Entonces el 8 de copas, por ejemplo, tiene una escena en la que me ayuda a leer esta carta, o despierta mi intuición, como dicen otros. Esto es real, pero entender que cada una de estas cuestiones es simplificar mucho cada uno de estos dos sistemas, ¿sí? Es simplificar una cuestión que es mucho más amplia y que tiene que ver con la historia y la creación de cada uno de estas barajas. Tendremos que entender que el tarot de Marsella es un tarot histórico que fue creado, primero que no sabemos quién fue su creador, el creador primigenio, o si fue una construcción sucesiva, una construcción colectiva de sucesivas ediciones, y que derivó en esta baraja. Pero tenemos que entender que fue pensada o ideada en un principio como un juego, como el juego de los triunfos, ¿sí? Y que después, en esta interacción que tenía la gente de la época, entendamos que hasta el siglo XVII, XVIII, incluso XIX, y creo que en el siglo XIX más o menos el 30% de las personas sabían leer y escribir. Entonces la mayoría de la gente, cuando interactuaba con información, interactuaba por medio de las imágenes. Entonces, si pensamos que esto era una baraja de juego, también en esa baraja estaba plasmada cierta idea de lo que era la sociedad del momento, ¿no? Y también esta gente interactuaba con esas imágenes reflejándola en sus propias vivencias y su propia visión de la realidad de esa sociedad. Y creo yo, sin ánimo de plantear como una verdad, que así nació leer la baraja, ¿no? Porque, y usarla de forma oracular, porque, y esto es una opinión mía, ¿no? Porque primero que el ser humano siempre está tratando de saber qué va a pasar en su futuro, ¿no? ¿Quién no ha jugado de chico con, bueno, acá voy a delatar mi edad, pero bueno, nosotros escuchábamos la música en cassette, ¿sí? En la adolescencia, y entonces hacíamos una pregunta sobre el chico que nos gustaba y parábamos el cassette, y entonces había una frase de Montaner ahí cantándonos lo que nos contestaba el pibe. Por ejemplo, era un juego, pero era una manera de usar ese cassette de manera oracular. Bien, así nace la lectura del tarot para mí, y este es mi punto de vista, ¿no? Utilizando esta lectura visual
de este tarot. Por eso no podemos hablar de que hay un significado específico. Sí podemos entender qué es lo que representaban cada una de estas figuras, cada uno de estos palos en esa sociedad. Y en base a esa visión, esa cosmovisión de la época, podemos construir significados tanto visuales como también intuitivos, en base a ponerles capas de significado a estas imágenes, ¿sí? Pero entender que, bueno, que era un juego y que con el paso de los años y de los siglos incluso, se fue perfeccionando este uso oracular del tarot de Marsella. Entonces, cuando pensamos en el tarot de Marsella tenemos que pensar en esto, ¿no? En que nació como un juego y que no tenía otro fin, ¿sí? Y que después quienes fueron usándolo de manera oracular le fueron poniendo capas de significado. Incluso hasta hace muy poco tiempo se le siguieron poniendo capas de significado. Incluso ahora mismo yo sigo viendo gente que le pone capas de significado por intermedio de relacionándolo con otras cosas, ¿no? Si pensamos que después estos tarots fueron evolucionando y con la llegada de Kurt de Gebelin, en primer lugar, de Teilhard, de Papus, le fueron dando como... lo fueron cargando de un significado más esotérico al tarot y entonces fueron envolviéndolo de una capa que no era del tarot inicialmente, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el esoterismo, y pensemos que estos personajes, y más tarde, bueno, White, Aleister Crowley, siguieron con esta tradición esotérica. Pensemos que estos personajes ya no eran el vulgo popular que por ahí podía jugar con una baraja de tarot, aunque en su principio tampoco los vulgos populares jugaban con barajas de tarot porque no eran accesibles para todos. Pero sí este uso oracular empezó a ser más popular. Pensemos que quienes le pusieron esta carga esotérica eran personas que ya estaban perteneciendo a un estatus social, a una élite social, y que empezaron a crear y a pensar correspondencias con astrología, con cábala, con numerología, con otras ciencias esotéricas, ¿no? Y entonces ahí nace, a modo iniciático, esta baraja que usamos nosotros de distintos modos y a la cual se la carga o se le adhieren significados esotéricos. En esta escena hay simbología que está cargada con astrología, por ejemplo, con Kabbalah. Se establece una correspondencia y era el modo de entrar a la orden de la aurora dorada, poder, que era la orden a la que pertenecía Arthur White, ¿sí? Era la orden a la que pertenecía Arthur White. Cada uno de los que iniciaban era parte de este ritual iniciático, poder crear una baraja de tarot. Y así es como Arthur White, junto a Pamela Colman, que también pertenecía a esta orden secreta, crearon esta baraja que nosotros usamos. Entonces, en estas barajas
sus autores le pusieron cuál era la intención, cuál era el significado del cual querían cargar cada uno de estos arcanos, como ellos empezaron a nombrarle. Porque hasta ahora, el tarot de Marsella, los tarot históricos, eran las barajas PIP, eran las cartas PIP y los triunfos, ¿sí? Y las cartas de la corte, por supuesto, ¿no? Juntos en una baraja. Cuando entra esta capa esotérica sobre el tarot, entonces se empieza a hablar de arcanos, ¿no? De estos secretos, de estos misterios. Y entonces se los divide en arcanos mayores y menores. Entonces, cuando nosotros queremos adentrarnos en estas cartas, en la lectura del tarot, adentrarnos en el conocimiento de lo que es el tarot, podemos entrar por cualquiera de estas dos puertas. Pero tenemos que tener noción de a qué estamos accediendo en cada una de esas puertas, ¿sí? Quizás a un tarot que es un poco más liberado de esta carga esotérica, o un tarot que está supeditado, su creación supeditada a una capa de esoterismo importante. Generalmente cuando una comienza a aprender tarot con cualquiera de estas dos herramientas, no tienen idea de cómo fue la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y va a depender de si quien le explica, si está accediendo a un curso, quien le facilita el conocimiento en ese curso o en ese taller, explica o no, o pone sobre el tapete cómo se crearon cada uno y cuál era el sentido primigenio de cada una de estas barajas, ¿sí? Porque también puede pasar, como me pasó a mí, que a mí simplemente me dieron un curso en donde me explicaron los significados de las cartas, ¿sí? Que eso también es otro cantar, ¿sí? Porque esto de aprender significados de memoria tampoco es lo ideal, ¿sí? Y mucho menos con el tarot de Marsella. Bien, entonces va a depender de cómo accedo yo al conocimiento, cómo comienzo con esos primeros conocimientos, con esas primeras relaciones que tengo con las barajas, con cualquiera de las dos, si yo puedo entender de dónde viene. Y yo creo que es primordial que sepamos de dónde viene para que entendamos cuál es la identidad de cada baraja, ¿no? Porque nuestra identidad como personas, por ejemplo, va a depender de dónde venimos, ¿sí? Nuestra identidad se forja desde las raíces. Entonces, yo nací en Argentina y tengo una identidad que es muy de este país. Sin embargo, hay otras personas que nacieron en otros lugares y que su identidad va a tener que ver con eso, ¿no? Con cómo nacieron, con cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento. Y con las barajas sucede lo mismo, ¿sí? Entonces, cada una de estas barajas va a tener una impronta totalmente distinta, aunque la puedo usar para lo mismo. Yo puedo usar tarot predictivo en cualquiera de estas barajas, tarot terapéutico en cualquiera de estas barajas, que a mí no me gusta llamarlo terapéutico, por el simple hecho de que yo no soy terapeuta, no soy un profesional de la salud. Podemos hacer tarot evolutivo con cualquiera de estas dos barajas. Podemos hacer tarot espiritual con cualquiera de estas dos barajas. Pero tenemos que entender que cuando la leemos, tenemos que respetar su identidad, ¿sí? Yo no le puedo poner una carga astrológica a esta carta, porque nunca la tuvo.
¿sí? Yo no puedo decir que esta carta es Géminis. Supongamos, ¿no? Es el Sol en Géminis. No, no lo puedo decir. Porque en esta baraja nunca se tiñó de eso. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que esta carta es Leo. ¿Sí? Porque su autor le estableció esa correspondencia. Entonces, para poder entender cuál es la diferencia principal entre estas dos barajas es esto. Y además que una bebe de la otra. Esta, que fue posterior, bebe de esta baraja. Y si vemos los arcanos mayores nos vamos a entender muchísimo más como una bebe de la otra. Lo que pasa es que muchísimas de las barajas actuales beben de la baraja de Rider-Waite-Smith, ¿sí? Y tenemos muy pocas barajas actuales que se ciñen a esta estructura, ¿sí? Y uno de los errores fundamentales en la lectura del tarot es querer ponerle los significados del Rider a estas. Esta es una lectura mucho más visual. Puedo usar, yo también uso la lectura visual en Rider, pero acá es una lectura visual en donde yo veo patrones, en donde veo continuidades, en donde veo contracciones y también veo aperturas, expansiones en cómo se relacionan las cartas. Y acá yo puedo dotarla de muchos más significados y con otras capas, ¿sí? Eso por un lado. Después mucha gente dice que esta fue la primera baraja con escenas en los arcanos menores, ¿sí? En los palos. Y esto es falaz. Tenemos tarot antiguos como el Solabusca, muy antiguos. No sé si Solabusca es anterior, creo que Solabusca, sin miedo de equivocarme, Solabusca es anterior a Marsella o contemporáneo de Marsella. El tarot Solabusca, que yo no lo tengo en este momento, es una baraja con escenas en todas sus cartas, en todos sus arcanos, ¿sí? Y también tenemos tarot un poco más recientes, pero anteriores al Rider-Waite-Smith, que también tienen escenas totalmente diferentes al Rider y que respetan la tradición histórica del tarot, vamos a decirlo de esta manera, como por ejemplo este tarot que se llama el tarot renacentista de Giovanni Bachetta, que si vemos en sus arcanos menores hay escenas, por ejemplo, este es el as de copas, ¿sí? Nos encontramos con escenas, ¿sí? A ver si se ve ahí. Nos encontramos con escenas, pero este tarot, aunque se llame renacentista, fue creado a finales del siglo XIX, unos añitos antes, 10 o 15 años antes que Rider-Waite-Smith. O sea, no hay mucha diferencia, aunque diga que es el tarot renacentista. Es renacentista porque bebe del arte renacentista, nada más. Entonces nos vamos a encontrar con que hay tarots que siguen una línea o siguen otra. El error está en leer todos de la misma manera. Yo no puedo leer un tarot de Marsella, un tarot español, o incluso este, que es más nuevo, ¿sí? Este, por ejemplo, es un tarot moderno, pero que son cartas muy pequeñitas, pero hermosas,
pero que es fiel a Marsella, ¿sí? A ver si encontramos un arcano menor. Ven, acá están los bastos. Refleja un poco ahí. Si ven, es como un tarot de Marsella. A ver, acá está. El 9 de copas. ¿Sí? Nos encontramos con que es muy fiel a Marsella, aunque es muy moderno, porque no es un tarot antiguo, histórico, ¿sí? Yo no puedo leer este tarot como un rider, ¿sí? Pero no puedo leer un Marsella aprendiéndome de memoria significados, porque no hay significados preestablecidos para los triunfos de Marsella. Yo puedo, en los arcanos mayores, leer alegorías, porque sé de dónde viene esta figura. Sé cuál es la historicidad a la que es fiel esta figura. Pero yo no puedo aprenderme de memoria un significado para esto, porque nunca lo tuvo. Yo acá puedo aplicar qué es lo que veo, cómo se relacionan cada una de estas florituras con las cartas que lo acompañan, el uso de los bastos, para qué se usan, la numerología, la relación numerológica que hay entre las cartas, si va ascendente o descendente. Voy a tener en cuenta esas cosas. Es más libre de interpretación, pero no es que invento cualquier cosa, ¿sí? Porque voy a ser fiel a lo que esa carta representa, ¿sí? Yo no puedo ver una carta de espadas y decir que un 9 de espadas es amor, por ejemplo, porque las espadas no sirven para amar. Las espadas sirven para cortar, para lastimar, para herir. Entonces hay otros significados para un 9 de espadas. Bien. ¿Qué pasa también? Que mucha gente se encuentra con que piensa que todos los tarot modernos, y por ejemplo este es uno, el que acabo de representar como Pip, que todos los tarot modernos responden a Rider White. Y este claramente no responde a Rider White. Este es el tarot de Sirio, que no lo uso nunca porque he usado en su momento los arcanos mayores y nada más. Pero no es, para mí esto no se puede leer, básicamente. Pero bueno, lo tengo. Lo compré y por eso también hay que pensar mucho y ver reviews de tarot de mazos para poder elegir. Pero hay muchos tarot actuales que sí, muchos, la gran mayoría responden a Rider White, al tarot de Pamela Colman. Este es uno, por ejemplo, el tarot universal tarot, que si vemos, el loco es casi igual, es casi idéntico, tiene muy pocas diferencias al Rider White. Tenemos este que es precioso, que tiene imágenes mucho más inclusivas, ¿sí? El Modern Witch, pero que responde a Rider White. Tenemos este con fotografías ahí retocadas, que ven acá, esta es la fuerza, por ejemplo, responde a Rider White. Pero también nos encontramos con otros tarots que no responden ni a un sistema ni al otro, y que tenemos que apelar a otros recursos para poder leerlos. Y también tenemos tarots que
en sus arcanos menores responden a un sistema y en sus arcanos menores a otro. Por ejemplo, este tarot responde en sus arcanos mayores al tarot de Marsella. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos saber? El 8 es la justicia en este, por ejemplo. No es la fuerza. Pero en sus arcanos menores responde a White Smith, ¿sí? Al tarot de Betsy. Este es un 4 de copas. Entonces, este, por ejemplo, podríamos decir que podemos mezclar sistemas de lectura, pero hay otros que tienen su propio lenguaje y que si bien vienen teñidos de significados de uno u otro sistema, tienen su propio lenguaje. Por ejemplo, a ver si puedo desatar esto. Por ejemplo, la máquina de la terror, ¿sí? La máquina de la terror, si vemos, este es el rey de fichas, el emperador, a ver, uno que no sea un arcano mayor, bien, todos arcanos mayores acá, el 9 de tiempos, ¿sí? Primero que ya los palos me están hablando de otras cosas, más actualizadas quizás, y que tienen un sistema que, si bien bebe de alguno de estos dos sistemas, el de Sara, la máquina bebe más de Marsella que de Rider, aunque tiene escenas en su... no es una baraja pip, tiene escenas en sus arcanos menores. Pero dicho por ella misma, ella está inspirada en la baraja de Marsella y en lo que ella ve en Marsella, ¿no? Pero por ejemplo tenemos otros modernos como este, que es hermoso, que es precioso, pero que tiene como... algunas cartas pueden estar muy parecidas. Por ejemplo, el 6 de oros es este, que no tiene nada que ver con el de Rider White ni con el de Marsella. Podríamos decir que el 2 de oro se parece más a un Marsella. Y podríamos decir, por ejemplo, que el 5 de pentáculos o de oros podría parecerse un poco más al significado de Rider, ¿sí? Pero no. Hay otros. El 4 de espadas, por ejemplo, no responde ni a uno ni a otro, o a los dos. Entonces, también poder entender de que el tarot va evolucionando históricamente y esa evolución nos va a... esa evolución nos va a dar otras miradas en la lectura, ¿sí? Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro tarot que para mí no se basa en ninguno de los dos es este, el tarot de Oyosen, que yo compré la versión nacional porque no es algo que me convenza demasiado, pero que si vemos no responde a ninguna de las dos escuelas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que hay mucha gente que dice, no, porque el tarot de Marsella es el tarot original. Sí, es un tarot histórico. No sé si es el original, porque bueno,
hay tarots anteriores, el Visconti Forza, por ejemplo. Y hay otros tarots que son totalmente diferentes. Creo que es el que prevaleció en el tiempo es el tarot de Marsella, y que defiende el tarot de Marsella como el único y verdadero y el que hay que leer. Y otros que defienden a muerte el Rider White porque es más fácil de leer si no le ponemos todos los significados que tiene, que son potentes y que nunca vamos a terminar de estudiarlos porque hay que saber de cábala, hay que saber de astrología. Para mí es como mucha información que siempre estoy descubriendo algo nuevo. Entonces, hay gente que defiende al de Rider como el mejor para aprender y para leer y para conectar con la intuición. Y a mí, sinceramente, me gustaría que se entienda que son dos sistemas distintos que no tienen por qué estar peleados. Fueron pensados, creados en épocas distintas, para cosas diferentes, fueron evolucionando y sus usos se fueron enriqueciendo con el paso de los años. Y creo que cada baraja tiene su personalidad y cada baraja nos va a hablar con su lenguaje. Es como cuando tengo un problema y a veces prefiero charlarlo con una amiga y otras veces prefiero charlarla con mi vieja, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuál es el problema. Y el problema que consulto con mi amiga jamás se lo diría a mi vieja, y el problema que consulto con mi vieja por ahí no se lo consultaría a mi amiga. Creo que son dos lenguajes distintos que nos hablan a distintos niveles y que cada uno nos puede aportar miradas enriquecedoras cuando los consultamos. Si vos estás empezando a aprender y todavía no te compraste una baraja, no te digo que te compres cualquiera porque te vas a llevar un chasco como cuando yo me compré esta, que no me sirvió para un pito. Pero tampoco hagas caso a los que te dicen, no, esta baraja no sirve, o esta baraja no, o esta baraja sí, o esta es más fácil, o esta es más difícil. Yo creo que encontrar un buen facilitador, un buen profesor, un buen maestro, si querés llamarle, es lo primero. Y segundo, creo que lo primero es poder conectar con la baraja, ¿no? Cuando yo empecé a aprender tarot, no me gustaban ninguna de estas dos. Yo quería una baraja que sea linda, que tenga, que no sé. Y al final nos quedamos con lo de afuera. Y ahora que ya tengo experiencia y que ya he aprendido y que sigo aprendiendo y sigo estudiando, estas dos son mis barajas de cabecera. Y si me decís que tengo que elegir por una de las dos, no puedo. No puedo elegir ni esta ni esta. No podría elegir una baraja de tarot de estas dos. No podría descartar. Si me tengo que ir a una isla y me puedo llevar dos barajas de tarot, me llevaré estas dos. Y el resto son hermosas, son lindas, son maravillosas. Sirven para distintas lecturas. Tienen personalidades que también aportan muchísimo. Pero me quedo con la simbología, con lo iconográfico de estas dos barajas. Y no puedo elegir cuál es mejor. Así que bueno, finalmente es esto, ¿no? Decirles que
los argentinos, sobre todo, no sé si acá hay mucha gente de otros países, pero a nosotros nos gusta o River o Boca, o ser oficialista o no oficialista, como se dice, opositor al gobierno, o sea, es o blanco o negro. Y la verdad es que para mí no deberíamos perdernos ninguno de los dos mazos. No deberíamos perdernos ninguno de los dos sistemas. Estoy craneando un curso que integre los dos sistemas, en el cual puedas aprender los dos sistemas a la vez, que podamos establecer diferencias y similitudes, que podamos aprender a leer los dos mazos al unísono, respetando las identidades de cada uno, y que al final del curso puedas llevarte la riqueza de lectura de los dos. ¿Sí? Para los que quieran acceder a ese curso, que todavía no tiene ni siquiera fecha, si quieren pueden mandarme un mensaje privado, porque cuando ya lo tenga más o menos cocinado, a los primeros que quieran acceder al curso, digamos la primera camada de este curso, va a haber un precio especial, porque obviamente es un curso que voy a estar experimentando por primera vez dar. Entonces va a haber como un precio promocional para quienes quieran acceder al curso, que si todo sale como yo quiero, lo estaremos arrancando a finales de septiembre, y vamos a estar entre 4 y 5 meses, una vez por semana, teniendo clases de estos dos mazos. Creo que eso es todo. No sé si colmé las expectativas. No sé si hubo mucha gente en el vivo, si se fueron uniendo y se fueron yendo. No importa. Esto va a quedar en el perfil de Instagram colgado, y bueno, para el que le sirva, si llegaste acá después de hoy, del día del vivo, y viste este vivo después, decirte que ojalá te sirva esta información, que ojalá sea útil para quienes recién empiezan, o para los que les pica el bichito de la curiosidad acerca de esto. Y prometo que pronto voy a hacer un vivo para lecturas, porque sé que hay mucha gente que se unió al vivo pensando que iba a leer las cartas. Gracias a los que estuvieron acá, que no fueron muchos, pero estuvieron. Y les mando un saludo grande. Nos estamos viendo. Feliz día a las infancias. Feliz día de la infancia a todos. A todas las niñas interiores. Y feliz día a los reikistas, que hoy es nuestro día. Que nuestras manos siempre lleven buena energía de la buena y la sanadora a todos los que lleguen a pedir nuestros servicios. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.